Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero se encuentren todos muy bien y ya a punto de iniciar pues las celebraciones desde el 12 de diciembre hasta prácticamente el 6 de enero, que concluye todo el periodo de tradiciones, que para algunas personas es muy importante. Justo decíamos que en algunas familias prácticamente son tan importantes las celebraciones que se reúnen no nada justo para las mañanitas a la Virgen o para la celebración de las posadas, que no sé si en algunas comunidades se sigan celebrando, al menos donde yo vivo, yo ya no he visto muchas posadas y menos, no sé ahora con esta situación del COVID, cómo vayan a estar, o a lo mejor van a ser en pequeños grupos, pero pues el programa de hoy lo queremos dedicar a las tradiciones. ¿Qué papel juegan ellas para las familias, para nosotros como integrantes de grupos? ¿Y qué es lo que llega a suceder si por una u otra razón se nos ocurre tratar de modificar alguna de ellas? Y pues bueno, muy buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, Mario, muy bien. Y sí, tienes toda la razón, las tradiciones al final, pues son parte del ser humano, de la comunidad, de la sociedad, de los países, ¿no? Y entonces ahí hay que revisar un poquito cuáles son las que realmente para cada grupo familiar, para cada entorno es importante. Porque, pues sí, ahorita viene una temporada, como dices, de muchas tradiciones muy pegaditas, ¿no? Algunos las festejan o las celebran, algunos no. Bueno, cada uno tiene sus razones y sus motivos, pero es muy común, ¿no? Que sí se celebren, que sí se festejen. Y entonces, bueno, lo que queremos hoy platicar es, primero, pensar en qué tradiciones son las que están muy presentes en cada uno de ustedes, en cada familia, en cada grupo de amigos, ¿no? Porque también hay tradiciones de amigos y dices, oye, no nos vemos en un año, pero pues un día al año, una vez al año en diciembre, que es más común, pues nos vamos a desayunar, nos vamos a comer, etcétera. Pero hay veces, como bien dices, que las tradiciones empiezan a dejar de tener sentido, como que ya no se viven igual, ¿no? Que a lo mejor antes, como que ya entras más en una sensación de deber ser, de vamos a mantener esta tradición por alguna razón que yo ya no entiendo, pero vamos a seguirle haciendo porque así es, así ha sido y así será, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sí hay tradiciones que se viven de una manera agradable, cómo no se viven ya de una manera tan suavecita y cómo pueden pasar eventos que nosotros no controlamos, por ejemplo, alguna enfermedad, la muerte como el COVID, ¿no? Que bien decías, el año pasado, pues mucho fue eso, fue el cambio de tradiciones, no que dejaran de existir, porque ahí están, pero sí cómo se vivieron. Entonces, bueno, a ver, tú platícanos, Mario, ¿qué nos tienes que compartir primero? Pues bueno, a mí me gustaría comenzar diciendo que al final los seres humanos, independientemente de nuestro país o de nuestra cultura, tenemos como esta necesidad de acercarnos a la parte espiritual. Necesitamos este sentido de lo trascendente, ¿no? De esta comunión con algo que esté más allá de nosotros y que de una u otra forma, como lo queramos entender a esta parte espiritual, que nos proyecte y que nos impulse hacia la vida o hacia algo más grande, ¿no? Creo que en ese sentido las tradiciones ayudan mucho a que como grupos y como personas encontremos una base y un apoyo en algo más grande, ¿no? Y hay familias que de verdad tienen la parte espiritual más desarrollada, y no lo digo en un sentido de que sean mejores o no, sino que han integrado la parte espiritual de modo tal que no nada más conviven en eventos sociales, sino en eventos donde logran entender que como familia, como personas, forman parte de un todo y que ese todo los engloba y que a partir de esa tradición se logran identificar como la familia Gómez, la familia Pérez que va y le canta las mañanitas a la Virgen, por ejemplo, o la familia que recibe al niño Jesús en los días y lo arrullan, por ejemplo. Y esta cuestión, hay personas que a lo mejor no les gusta, ¿no? Porque lo ven
independientemente de lo que sea, pero le ponen adjetivos que a lo mejor es coercitivo o es retrógrada por seguir X, Y o Z. Sin embargo, creo que todas las familias y todas las personas necesitamos una tradición y un sentido justo de espiritualidad que nos una y nos ayude a trascendernos, a ser más empáticos con los otros. Y justo lo interesante de esto es que a veces no todas las personas, como decías, van a compartir lo que inició en una generación atrás, ¿no? A lo mejor una abuelita comenzó esta tradición del arrullar al niño porque para ella y esa generación en particular significó mucho, Ujú. pero para los nuevos nietos o las personas que se van integrando, a lo mejor esa práctica de tradición y de espiritualidad ya no les significa y ya no comulga. Y es Así ahí es. donde viene el problema, ¿no? Que no es como la falta de empatía entre generaciones o entre personas. Sí, Ujú. así es. Al final, esto que dices es cierto. Se comienzan las tradiciones de épocas que muy remotas, incluso todavía ni nacíamos cuando ya estaban, ¿no? Como dices, de la abuelita, de la familia, que se reunían en casa de tal persona, etcétera. Pero, había una razón en particular, ¿no? Había como un sentido. Pero después de tanto tiempo, de pasar tantas generaciones, el sentido se va haciendo como se va haciendo suavecito, como que ya no se percibe tanto. Entonces, creo que aquí la sensación es seguir fortaleciendo ese sentido, porque a lo mejor quien lo inició, pues sí tenía una buena razón para trascender en esa familia, ¿no? En esta emocionalidad. Sin embargo, pues no lo vamos haciendo. O sea, nosotros, por ejemplo, tienes a la abuelita que decías, ¿no? Que arrullaba al niño. Para ella era importante. ¿Por qué era importante? Pues ella tendría sus razones, pero nunca las expresó. Y entonces la generación siguiente lo único que sabe es que a la abuelita le gusta arrullar al niño, ¿no? Es un Ujú. decir, hay muchas otras tradiciones. Pero no entienden o no saben, no es que no entiendan, no saben qué lleva a esa persona a iniciar esa tradición o a seguirla. Solamente me quedo con el reflejo, bueno, pues yo lo hago también porque se acostumbra, pero no sabes para qué se acostumbra, qué la inició. Y entonces, y así va pasando. Por eso cuando llega ya a generaciones muy lejanas, pues claro, dices, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Como para qué seguir arrullando a un niño, no sabes ni quién es el niño ya, o sea, al final es así como, ¿de qué está pasando? Ahí creo que es donde entra ya este deber ser de los seres humanos, ¿no? Es bueno, pues no hay de otra, así es la tradición, pues vamos a seguir visitando a la casa de la abuelita, que a lo mejor ya la abuelita ni vive, pero pues no sabemos por qué. Ahí es donde se podría tornar un poquito incómodo. Y entonces es importante poder voltear a ver y decir, bueno, ¿qué me está incomodando de esta tradición, de esta celebración, de este festejo, como sea? ¿Qué no me está gustando? Para que entonces así yo pueda darme cuenta y decir, bueno, es necesaria una nueva tradición, es necesario modificar, porque para mí sí es importante celebrar esto, pero ya no así. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo me podría yo mover ahí? ¿Para qué? Para que entonces se siga con una tradición en el plano personal como seas espiritual, es en contacto contigo. Esa es la parte espiritual. Entrar en contacto contigo y decir, a ver, esto sí me es todavía cómodo o ya no, o qué puedo encontrar. A veces se hace porque la abuelita ya es muy viejita, ¿no? Por ejemplo. Y dices, bueno, pues por esa empatía, por esa abuelita que ya no sabemos cuántos años más va a vivir, bueno, vamos a seguir, pero entrando en esa reflexión de decir, bueno, a mí me gusta, no me gusta, porque sí se puede tornar incómodo, Mario. Y entonces ya no trasciende la Sí. tradición, ya es más como, ay, qué flojera tener que ir hasta no sé dónde y otra vez echar. ¿Y para qué sufrirlas? Pienso yo, ¿no? Sí, y es que como bien dices, por ejemplo, lo interesante es que a veces la parte espiritual deja de tener sentido para las otras personas. No le ven lo trascendente que sí le veía a lo mejor esa abuelita o incluso, no sé, por poner personas, ¿no? Que han cambiado incluso de religiones y de prácticas dentro de nuestra misma generación, porque para nadie es un secreto que ahorita en México ha habido personas que
decimos que somos católicos, pero trascendemos o transitamos a otras prácticas, ¿no? Ya te vuelves o te bautizas como cristiano o, en fin, Como sea. Ujú. como sea. El hecho aquí, por ejemplo, es que al final tratar de entender que esas prácticas y esas tradiciones tienen algo en común y que si bien en el ejercicio de esas tradiciones a lo mejor yo no las sé y las siento ajenas a mí, pero hay algo en común que sería como la necesidad de encontrar paz, de estar en comunión, de estar en la luz, como quiera que la entienda esa religión, pero al final creo que esta cuestión de la extrañeza frente a la tradición se podría dejar de lado si me pongo desde lo humano Así es. y en lugar de juzgar a mi abuelita por querer arrullar al niño y que nada más voy y jalo la cobija, nada más para terminar rápido, es qué significa para ella y qué significaría, cómo podríamos encontrarnos en esta práctica, ¿no? Ujú. Sin necesariamente yo adoptar su creencia o ella la mía. Simplemente estamos reunidos aquí para celebrar que, como dices, es la vida, Así la reunión de nosotros, ¿no? Sí, porque Eso además es. en estas tradiciones también se fortalece de alguna manera. Digo, hablamos de estas en particular porque son las que más cercanas están y son las que más comúnmente se viven, como dices, en la sociedad humana, pues, ¿no? O sea, en la sociedad, en la humanidad. Entonces, aquí estas tradiciones muchas veces es para fortalecer nuestra identidad de grupo. Sí, la espiritual obviamente es individual. Ahí es cómo me conecto yo desde mi ser con esto, como dices, para encontrar paz, para encontrar felicidad. Habrá otros que se conectan desde esta parte espiritual para estar acompañados, para disfrutar alegres, no lo sé, pero cada uno es independiente, ¿no? En esta parte. Pero es en grupo, estas tradiciones se viven principalmente para fortalecer nuestra identidad de familia, ¿no? O nuestra identidad de grupo. Entonces, aquí es importante poder ver qué es lo que me lleva a poderla desarrollar, a poderla seguir. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hay que fortalecer? Y algo que, por ejemplo, también decíamos hace, mientras platicábamos, es que a veces hay familias que se reúnen más que para celebrar, es una celebración a través del dolor, ¿no? Es una celebración a través del llanto o una celebración donde de verdad, más que buscar la comunión a través de la alegría o de un sentimiento de contento, es pasar la Navidad llorando o pasar recordando a las personas que ya no están. Y creo que a veces las tradiciones, desde donde yo lo entiendo, tendrían que ayudar a reunirnos para estar alegres, ¿no? Porque también es cierto, hay personas que no se permiten celebrar en estas fechas porque por la ausencia de alguien y es como, ¿cómo voy a estar bien o cómo vamos a estar contentos cuando falta X o Y persona? Es como una suerte de, si celebro y me siento bien, estoy traicionando a los que ya no están con nosotros, ¿no? Y yo creo que el sentido más luminoso de las tradiciones sería justo el hecho de, con todo y la ausencia, nos reunimos y con todo y la ausencia celebramos y traemos a la memoria de esta familia y de nosotros justo eso, la presencia de quien ya no está. Y en lugar de reunirnos a través del dolor, nos reunimos a través de una suerte de alegría, ¿no? En la medida de lo posible, porque también a veces, y eso te lo pongo a ti para ver qué opinas, que a veces queremos ser perfectos en nuestras tradiciones, que todo gire y sea perfecto. No sé cómo lo ves. Sí, creo que en esta parte de no entender o de no saber para qué seguir las tradiciones, tal cual, entonces entran ya muchas sensaciones de agobio, de prisa, de tiene que ser todo perfecto. O sea, es como esta idea de solo en la perfección se puede vivir una tradición de una manera agradable. Y eso no es así. ¿Por qué? Pues porque la vida no es perfecta, nunca va a ser, ¿no? Desde que de repente dices, oye, me encargaron traer el pan
por ejemplo, para la cena navideña, se me olvidó por tanta perfección que estoy tratando yo de acomodar, llego a la tienda y ya no hay pan, ¿no? Entras en una sensación de tal agobio porque en tu mente no está realmente la tradición tal cual para fortalecer tu identidad de familia. Está el perfeccionamiento de mis actos, no nada más de los míos, ¿no? Porque se vuelve ya como en una sensación muy, muy agolpada de, pues a ver quién hace la mejor gelatina o a ver quién hace, ¿no? O sea, es como sales de la tradición totalmente. O sea, sales del sentido del momento totalmente. Entonces, aquí, claro, se viven muchas ansiedades y llega un momento en que ya llegas a la celebración, al festejo, lo que sea, y ya estás cansado, ya estás enojado. Obviamente, pues los demás seguro lo vivieron igual y ya entran ahí en una bola de discusiones y que pierde totalmente el sentido. ¿Qué te deja al otro día? Una sensación de desagrado tal que si yo ya no quiero ir, ya no quiero ir a cenar acá, ya no quiero ver a esta persona, ya no quiero. Y como dices, al final las tradiciones deberían, ¿no? Deberían ser para fortalecer, no para destruir, no para mover hacia otro espacio. Pero hay que estar muy conscientes de qué es lo que estamos realmente protegiendo al respetar esa tradición o al seguirla llevando, ¿no? Y como dices, habrá eventos donde pues que no controlamos como muertes, enfermedades, como decía al principio del COVID, ¿no? O sea, hay cosas que no podemos nosotros controlar y entonces, claro, la tradición pierde sentido. ¿Por qué? Porque si la tradición es reunir a la familia, que estemos todos juntos, los que estamos hoy, para festejar, para convivir, para estar alegres, pero uno de los integrantes ya no está porque murió o no está porque está enfermo o cualquier situación o como en el año pasado, ¿no? Muchos se quedaron varados en diferentes países. Entonces eso evitó que estuvieran juntos, etcétera. Ahí es cómo voy a resignificar, esto significa darle un significado nuevo del momento a esa tradición, porque a lo mejor hoy no se va a poder festejar igual. Sin embargo, hay que trascender, como pasarte del otro lado, para que esa tradición, que probablemente se vaya a transformar en algo diferente, pueda seguir teniendo validez. No desde el dolor, claro, lo va a haber, por supuesto, y desde la tristeza, por supuesto que va a estar, porque eso no desaparece así, ¿no? Por arte de magia. Pero sí es importante darle ese valor y decir, bueno, a ver, hoy, ¿cómo está esta situación? ¿Cómo la estoy viviendo? ¿Qué sí hay? ¿Qué no hay? Porque desde ahí ya me puedo mover diferente y darle un nuevo significado a esa tradición para que entonces el próximo año se viva diferente y ese fortalecimiento, si es que es así, el fortalecimiento de la identidad familiar siga vigente de una u otra manera. No sé cómo lo escuchas. Sí, aquí, por ejemplo, bueno, yo nada más retomaría la parte de que a veces queremos ser tan eficientes y dicen por ahí, la eficiencia a veces mata el contenido del mensaje, ¿no? Queremos en este sentido ser tan perfectos en nuestras tradiciones y en nuestros ritos que no faltará la tía o la abuelita que se enoje porque nadie sabe rezar como ella sabe el rosario, ¿no? Así Y es. es ahí donde, ¿qué importa más? Sí es importante la tradición, sí es importante el rito, pero a veces la rigidez en la forma es lo que nos lleva a la desunión, ¿no? Y quizá a lo mejor ser un poco más flexibles sin que la otra persona se sienta ofendida. Uh-huh. Y eso solamente se lleva desde la reflexión personal, desde esta parte espiritual, porque el espíritu no es, o sea, es claro, hay una parte religiosa en muchas celebraciones, pero eso cada quien en su religión, ¿no? Sin embargo, esta parte espiritual humana es ese contacto contigo y desde esa reflexión de decir, a ver, esta tradición navideña, para mí hoy, ¿qué significa? Por ejemplo, o el festejar el año nuevo. Hay gente que no festeja Año Nuevo, hay gente que no festeja la Navidad por cosas que traen en su historia, ¿no? Dicen, no, yo la verdad es que prefiero quedarme en mi casa solo, ponerme mis series de Netflix ahora o de todas las plataformas que hay inmensas, ¿no? Y comer palomitas. Ese es mi Año Nuevo. Está bien, esa es su manera de conectar con él mismo. Entonces, en esa reflexión es cómo yo estoy conectando con estas tradiciones. ¿Qué significa realmente para mí la Navidad?
A lo mejor, y obviamente, no a lo mejor, obviamente no va a ser igual que para todos los demás, pero para mí que sí. Y desde ahí, si yo quiero continuar con esas rutinas que hay, pues seguiré, pero ya de diferente manera, ya no desde un, ay, qué molesto, otra vez hay que hacerle, no, es, para mí significa estar con mi familia, comer con mis tíos, lo que cada uno haga. Ese es mi sentido. Ya lo demás es extra, ¿no? Eso ya no es mío, pero lo mío sí lo pongo ahí, lo llevo. Y así, si cada uno de los integrantes de la familia pone desde su propia conexión qué es para ellos, se fortalecen los vínculos diferentes. O sea, no es nada más, ay, para ver quién hace el mejor postre, por ejemplo. No, no, es porque quiero disfrutar y quiero llevarles este postre para que todos disfruten, no nada más para yo que me digan, ay, gracias, qué bien. O sea, sí, sí es como entrarle de verdad bien a destapar esa cajita que a veces tenemos muy guardada, olvidada ahí, empolvada, de todas esas emociones que me generan para vivirlo diferente. ¿Por qué quiero que la cena sea perfecta? ¿Qué hay ahí de mí? ¿Por qué quiero que mis hijos tal vez reciban todos los juguetes que piden en sus cartas, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué hay? No es que esté mal, no es que esté bien, porque cada uno hace lo que cree desde su conexión. Sin embargo, cuando ya no es agradable, cuando ya es molesto, entonces ahí sí hay que revisarnos y decir, ¿por qué ya no me gusta? ¿Por qué ya no lo estoy disfrutando? ¿Qué está pasando ahí? Para que podamos conectar diferente. Y entonces así podamos, si queremos, disfrutar diferentes estas festividades, ¿no? Que pues sí, a muchos, a mí al menos me gustan muchísimo, independientemente de cómo las viva, pero a mí me encantan, ¿no? El festejo de la Navidad, el festejo de Año Nuevo, a mí sí me gustan, desde mi conexión, donde esté y con quien esté. Eso es lo que yo tengo que aportar día de hoy. Sí, pues sí. Y bueno, yo me quedaría también con esta parte, que a lo mejor a veces se vale decir, bueno, en este momento me lo paso conmigo, ¿no? O sea, no es que estés rompiendo, depende cómo lo hagas, por supuesto, pero igual también se vale decir, lo que más me conviene, lo que más quiero hacer es no estar con la familia y pasármelo conmigo, también se vale, ¿no? Así es. Porque también por las tradiciones no es bonito a veces obligarte a hacer cosas donde no te sientes tú. Entonces yo con eso me quedaría. Si están pensando a lo mejor decir, pues hoy estas navidades me las paso en casa, sin todo el barullo, pues también se vale, ¿no? Y por ejemplo, ahorita ya nada más para cerrar, sí me quedé pensando en esto. Digo, bueno, el año pasado sí fue difícil para muchos que tenían estas grandes, ¿no? Celebraciones con familias de 50, 60, 100 integrantes, porque las hay. Y probablemente como no pudieron hacerlo, este año, que entre comillas, porque no es que ya estemos libres de nada, ¿no? Pero entre comillas, ya puedes ver más gente, ya puedes reunirte, etcétera, o ya pueden venir las personas desde otros países, sí se vaya a dar una nueva reestructuración, así lo veo, ¿no? O sea, el año pasado habrá sido como, híjole, a ver qué pasó aquí, ya no puedo ver, ahí pudo haber habido en algunas personas esa reflexión, Mario, de, híjole, realmente sí me gusta, ¿no? Sí me gusta ver a mis parientes de Sinaloa o de donde sean, bueno, ¿no? O sea, sí me gusta, sí puedo ver que sí estoy contenta cuando ceno con mis abuelos o con... O sea, el año pasado fue algo así para muchos, no para todos, pero para muchos sí fue como una reestructuración mental y emocional. Y entonces eso probablemente si a ustedes les pasó, si tuvieron esas dificultades el año pasado, este año probablemente lo van a vivir diferente, porque algo se acomodó, algo se movió ahí en esa conciencia, que este año dices, no, pues ahora sí quiero. A lo mejor hace 2 años, ¿no? En el 19 dijiste, no, yo no quiero ver a mis tíos de Sinaloa, porque me vino de Sinaloa, no sé si no conozco a nadie en Sinaloa, pero voy a ver a mis tíos de Sinaloa. No los quiero ver. El año pasado te diste cuenta que a lo mejor sí los quieres ver y este año que sí se medio puede un poco más, pues a lo mejor vas a poder verlos diferente. Entonces, esos pequeños momentos que nos va marcando la vida, porque así fue, así pasó,
nos va a llevar a esa reflexión. Entonces, ya mi último comentario, si ustedes lo vivieron así el año pasado, es un buen momento para poder reestructurar y decir, la pasé tan bien solo que ya no quiero volver a seguir la tradición y mejor este año, aunque se pueda, ya no lo quiero hacer. O me la pasé tan mal solo que este año sí quiero volver a esas celebraciones como eran, ¿no? Y bueno, pues yo lo que les deseo es que tengan buenas celebraciones, que las vivan como quieran vivirlas, contentos, enojados, como ustedes quieran, pero que realmente las vivan y que realmente entren en contacto con esta parte espiritual de cada uno y decir, sí quiero esto o no lo quiero, o cómo la quiero vivir, porque desde ahí también elegimos. Sí, y bueno, tú mencionas a los que cambiaron, que a lo mejor no van a ver a la familia, los que, y pondría, y también están los que se van a reencontrar con la familia y con los viejos pleitos que quedaron pendientes por la pandemia, porque así como que nos agarraron al vuelo de, ¿y ahora con quién voy a pelear? Sí. Así de, y a lo mejor habrá personas que lo estén viendo como cierta angustia, ¿no? El reencuentro con el primo, el reencuentro con el papá, el reencuentro con la prima, la tía, que no querías verlos y cómo los vas a volver a ver después de aquel reclamo que te hicieron en el, ya no sé si fue en el 2019 o en el 20, pero bueno, como que justo, sí, viene un periodo bien interesante para muchas personas donde o vas a confirmar que efectivamente esa tradición en esa familia en particular o con esas personas te agrada o definitivamente ya es momento de cambiar. Entonces, nada más procuren no hacer escenas muy fuertes en medio de, ni de piñatazos, ni aventar copas de vino en medio de la cena. Eso sí, no. Emocionalidad neutra, por favor. Pero bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy y lo seguiremos viendo. Ay, Bye.